Primer contacto y revelación. Alto embajador Excel Varric, de la galaxia Concordat, se quedó perfectamente quieto mientras el primitivo buque se acercaba a la bahía de atraque. Diplomático con los antebrazos, permaneció doblado en la tradicional postura de saludo, piel translúcida que refleja la suave iluminación azul del cámara de recepción. Detrás de él esperaban representantes de 12 especies, miembros del concordato con diferentes grados de paciencia y curiosidad. Los humanos son puntuales, al menos, susurraron. Subdiplomó su cresta emplumada, ondulando con anticipación. Los párpados internos de Selver parpadeó de acuerdo, un comienzo prometedor para las relaciones formales. La esclusa de aire hizo un ciclo y por primera vez los humanos subieron a bordo del buque insignia del Concorde, sin las barreras protectoras y la cuarentena. Protocolos de primer contacto. 3 de ellos ingresaron, 2 hombres y una mujer. Según su información biológica transmitida, caminaban con una peculiar puerta enrollable que Selver Varric encontró inquietante. «Hola, embajador», dijo el humano central, extendiendo una mano, en lo que su sesión informativa cultural describió como un gesto de saludo. «Soy la capitana Elena Reis, de la Tierra Unida. El cuerpo diplomático conmigo es ciencia. Y voy». El doctor James Chin y los militares, Ponen, y el coronel Marcos Wright, Selver. Varric desplegó la parte superior de su brazo derecho y agarró con cuidado el apéndice del humano. Notando la sorprendente firmeza de su esqueleto, el Concordat les da la bienvenida. «Humanos de la Tierra, que nuestro encuentro traiga entendimiento mutuo y cooperación pacífica, que habían sido 6 ciclos. Estándarase ahora». Selve estaba en el plataforma de observación del Concorde, en el puesto avanzado de defensa Harmony 7, observando con horror creciente, mientras las pantallas de los sensores mostró el acercamiento del enjambre de arácnidos. La enorme flota colmena había emergido del espacio plegado sin previo aviso. Los barcos bioorgánicos que pulsan con protocolos de evacuación con intención malévola son iniciado, informó comandante de la estación. Ziv, su estructura corporal cristalina, vibrando con frecuencias de estrés. Los transportes civiles están saliendo ahora, y nuestras defensas preguntaron. Excel Varric, insuficiente Ziv, respondió sin rodeos. El Swarm nunca ha desplegado una fuerza tan grande. Nuestros generadores de escudos fallarán en 6 horas. Refuerzos. Concordet no puede llegar durante al menos 12. La almohadilla de piel élfica a un amarillo enfermizo. Entonces Harmony 7 se pierde. Una nueva voz atravesó el centro de mando. No necesariamente. El coronel Wright se acercó. La sala, seguida por el capitán Rice y un equipo de personal militar humano que había estado en Harmony 7 como parte del intercambio diplomático en curso cuando comenzó el ataque. Programado para partir con la primera ola de evacuación. Sí, notó con confusión Wright. Sonrió con una expresión que revelaba demasiados dientes para la comodidad de Excel Varric. Decidimos quedarnos. Hecho de que nos hayamos puesto en contacto con la Tierra. 3 naves listas para el combate están en ruta. ETA 4 horas. Imposible. Ziv declaró que su especie solo ha logrado un espacio de plegado limitado capacidad. No puede tener buques de combate con tal alcance, que el doctor Chum pisó adelante. Hemos estado haciendo modificaciones basadas en la tecnología Concorde de nuestros barcos. N. O son tan elegantes como los tuyos, pero son efectivos. Los humanos intercambiaron miradas, aunque Selver no podía interpretar que había algo depredador en su postura, ahora algo que no se había evidenciado durante las reuniones diplomáticas. 4 horas después, Selver presenció la llegada de los vasos humanos. Eran construcciones brutales de metal y materiales compuestos carentes del cristalino, la elegancia de los barcos de hormigón o la fluidez orgánica del enjambre. Emergieron del espacio plegado en una ráfaga de la radiación,
¿Qué hizo que los sensores fallaran temporalmente por la luz ancestral? Susurró al comandante. Ziv, que la forma de propulsión crea tal distorsión que la llamamos desgarro forzado del pliegue. El coronel Wright explicó casualmente que no es muy sutil, pero crea un agradable pulso electromagnético que temporalmente desorienta los sistemas de orientación del enemigo. Provocas deliberadamente una ruptura espacial. A medida que un arma, preguntó Exelec, apéndices, temblando de alarma. Wright asintió. Entre otras cosas, las naves humanas se enfrentaron inmediatamente al anillo exterior de la flota de enjambre. Zilek esperaba un acercamiento cauteloso sondeando las defensas antes de comprometerse a luchar. En cambio, las naves humanas aceleraron directamente hacia las más densas. Concentración de naves enjambre disparando armas de poder devastador que parecían para ignorar la tecnología de escudo convencional. ¿Qué están haciendo? Gastrell, que se unió a ellos en la cubierta de mando. Ese es el capitán suicida. Rice observó la exhibición táctica con ojos tranquilos. Es llamado asalto de choque, golpea con fuerza donde no esperan, que cree confusión y luego explote las brechas que el humano principal, el barco, detonó repentinamente en una explosión cegadora que consumió 3 embarcaciones enjambre y dañó una docena más de alarmas. Resonó a través del centro de comando que han sido destruidos. Ziv, exclamó. Wright sacudió la cabeza deliberadamente. El intrépido estaba cargado de antimateria cargos. Fue una misión suicida. Desde el principio, un frío silencio cayó sobre ellos. Observadores alienígenas, Sil, Varric, lucharon por procesar el concepto de que sacrificaste una tripulación voluntaria, completa de 12 Rice, corregida en comparación con los miles en esta estación. Se consideró una pérdida aceptable. Las naves humanas restantes estaban ahora desplegando naves más pequeñas que pululaban a través de la flota de arácnidos desorganizados, apuntando a los sistemas de propulsión y nodos de comunicación con precisión quirúrgica. El enjambre se está retirando del interior perímetro de defensa, informó de un sensor técnico del comandante cristalino de Zivla. Forma brillaba con confusión, pero como debería su superioridad numérica, asegure la victoria. El doctor Chun se acercó más a la pantalla táctica que opera el enjambre en una conciencia colmena. Interrumpimos su red con pulsos electromagnéticos dirigidos, sin centrales coordinación, vuelven a caer en formaciones defensivas. La revelación golpeó Excel. Beric, con repentina claridad. Los humanos habían entendido instantáneamente la debilidad del enjambre, a pesar de que esta era su primera vez encuentro con la especie. De manera más inquietante, inmediatamente desarrollaron tácticas para explotarla. Tácticas. Eso implicó un sacrificio deliberado de su propia especie. Debes entender el arroz, dijo en voz baja, notando la angustia de Selve. La tierra nos dio una forma diferente a la tuya. Los mundos hogareños te dieron forma a medida que la batalla continuaba afuera. El coronel Wright solicitó el uso de la estación. Long, comunicadores de rango dentro de 1 hora. 7 embarcaciones humanas más llegan, claramente diseñados para la guerra, en lugar de barcos civiles, convertidos apresuradamente con los que se movían una precisión coordinada que las fuerzas de defensa de concordatos nunca habían logrado, enfrentando al enjambre con eficiencia implacable. Durante una pausa, en los combates sonaron alarmas médicas desde las cubiertas inferiores. Varios soldados humanos había resultado herido cuando un grupo de abordaje de enjambre violó una esclusa de aire secundaria. Zelveric acompañó al capitán Rice a la bahía médica, en parte por obligación diplomática y en parte por crecer curiosidad por estos extraños aliados. La escena en la bahía médica desafió a todos expectativas de Selver. Los humanos heridos yacían en camas de tratamiento, algunos con heridas que hubiera sido fatal para cualquier especie concordato. Un soldado había perdido una extremidad entera,
pero permanecía consciente y estaba de hecho hablando con sus camaradas. El director médico de la estación, Apellaran, llamado Dr. Se acercó a Beric con visible agitación. Estos humanos, ella susurró que su fisiología no se parece a nada en nuestras bases de datos. Uno fue atravesado por la cavidad torácica. Y todavía están vivos. Tienen sistemas redundantes, órganos secundarios y su sangre. Su sangre transporta células de reemplazo y mecanismos de reparación autónomos. Todas las especies sensibles tienen alguna forma de inmunidad transmitida por la sangre Selveric. Respondió que los arcillos faciales del Dr. Gelis se retorcieron. Negación, no así. Su respuesta inmune es agresiva, casi como la guerra interna, y su sistema endocrino liberan sustancias químicas durante el combate que mejoran el rendimiento físico mientras suprimiendo el dolor. Un médico humano los escuchó y se rió. Sí, la adrenalina es una droga infernal. Por eso el cabo Martínez de allí todavía habla justo con un pulmón colapsado. Lo casual actitud perturbada hacia lesiones graves. Excel muy profundamente. ¿Cómo las especies soportan tal trauma físico? El capitán reconsideró cuidadosamente la pregunta. Evolucionamos en una alta gravedad mundo con grandes depredadores y variaciones ambientales extremas. Nuestros cuerpos adaptados para sobrevivir a condiciones que matarían a la mayoría de las especies. Pero lo que es más importante, nuestras mentes evolucionaron para superar el dolor y continuar luchando, incluso cuando eran severamente herida. ¿Con qué propósito?, le preguntó a Excel Beric Survival. Ella respondió simplemente en tierra. O te adaptas o mueres antes de que Excel Beric pueda responder. Coronella. Voz de Rice llegó a través del sistema de comunicación. Capitán Rice, hemos detectado una segunda flota de enjambre acercándose al doble del tamaño del primer aumento de ETA 3 horas. No duda. Implementar el comando terrestre de contacto Teta del protocolo para la autorización de la fase 2. El centro de comando se transformó durante la siguiente hora. El personal militar humano estableció una estructura de comando paralela junto a los oficiales de Concorded, trayendo consigo sistemas tácticos y armas que no habían sido reveladas. Durante los intercambios diplomáticos, nos ocultaste tus capacidades militares, dijo Zelver, mientras observaba humanos instalando dispositivo tras dispositivo de propósito desconocido. Wright no se molestó en negarlo. Por supuesto, no lo hicimos. Especies revelas humano llena durante el primer contacto que sería tácticamente incorrecto. El concordato practica la transparencia total con todas las especies. Miembros Give respondió que el Dr. Chun miró hacia arriba desde un consola que estaba reconfigurando. ¿Y cómo te ha funcionado eso contra el enjambre? La pregunta quedó en el aire sin respuesta, pero cortando cuando la segunda flota en Jambriselver Beric llegó y fue testigo de una guerra diferente a todo en Concord. En la historia los humanos lucharon con salvajismo y táctica flexibilidad, que desafiaba la doctrina convencional, que usaban el engaño, fingió, retiradas y maniobras sacrificiales que no concordataron estratega habría concebido y mucho menos implementado. Lo más inquietante fue su guerra psicológica. Los humanos transmitieron frecuencias que interrumpieron la coordinación mental de la colmena del enjambre, creando confusión e incluso provocando que algunas naves enjambre se ataquen entre sí. ¿Cómo descubriste esta vulnerabilidad tan rápido?, preguntó Salvek, mientras observaba cómo la flota del enjambre se fragmentaba en desorganización. Clusters. Reconocimos los patrones que Rice explicó, que la conciencia colectiva tiene vulnerabilidades específicas. Hemos teorizado sobre ellas durante siglos, pero usted nunca encontré una mente colmena antes de que Ziv objetara la expresión del coronel Wright de Residice.
Nos hemos encontrado con muchos enemigos que dependen de estructuras de mando centralizada. El principio es el mismo punto: interrumpir la comunicación, crear caos, explotar la confusión como la batalla convertido decisivamente a favor de la humanidad. Zelverek se retiró a una tranquila sala de observación para procesar lo que había hecho. Testigo Capitán Rice lo encontró allí una hora más tarde. El enjambre ha sido repelido. Ella le informó por ahora en al menos a qué costo. Visolver. Beric preguntó en silencio. 43 bajas humanas, 17 concordato personal, 2 naves humanas. Destruyeron. Los párpados internos de Zelver parpadearon rápidamente. Hablas de la muerte. Por lo que clínicamente el desapego emocional serviría a cualquier propósito. Ella contó: honramos a nuestros muertos, asegurando que su sacrificio se cumpla algo significativo. Y lo que se logró aquí hoy, Capitán Rice, nos mudamos a la ventana panorámica, mirando el campo de escombros que alguna vez había sido barcos y seres vivos. Hemos mostrado el enjambre ese Harmony 7. No es un objetivo fácil que le hemos demostrado al Concord, en que la humanidad es un aliado valioso. Has demostrado mucho más que eso. Belbárico dijo lentamente que ha revelado que los humanos no son los exploradores pacíficos que se presentaron como son. Guerreros depredadores, quizás la especie más peligrosa que jamás hayamos encontrado. El Capitán Rice no negó la acusación. En cambio, se volvió para enfrentar al diplomático alienígena con toda su expresión. Al tu embajador serio. Necesito que entiendas algo fundamental sobre humanidad. No evolucionamos para ser guerreros. Evolucionamos para ser sobrevivientes. La distinción importa. ¿Sobresale Varric cuestionado? He visto lo rápido que adáptate a la guerra, con la naturalidad, con la que abrazas la violencia, porque tuvimos que ella. La historia de la Tierra es una lucha continua contra la extinción, ya sea desde desastres naturales, depredadores o nosotros mismos. La razón por la que sobresalimos en la guerra es la misma razón por la que sobresalimos en medicina, arte y exploración, que nos negamos a aceptar limitaciones, empujamos los límites. Desafiamos las probabilidades. Ella hizo una pausa, mirando hacia atrás en el estrellas. La aterradora verdad no es que los humanos fueron construidos para ser embajadores de guerra, es que fuimos creados para ganar sin importar la forma que tome el desafío. Como Exeoveric contempló sus palabras, las alarmas sonaron una vez más en toda la estación. La voz del comandante Ziff hizo eco en el sistema de comunicación de todo el personal a las estaciones de batalla. ¿Qué tiene la flota principal del enjambre? SE ha detectado ingresando al sistema. Hora estimada de llegada: 6 horas. Capitán Rice enderezó su uniforme. Su expresión pasó de filosófica a depredadora en un instante. Parece que la verdadera prueba apenas comienza, embajador. La pregunta ahora es: si el Concordato luchará junto a nosotros, o se hará a un lado y observará cómo pagan los humanos guerra. Heigelberg se dio cuenta con creciente inquietud de que el destino del Concorditora descansaba en manos de una especie que había ocultado su verdadera naturaleza, una especie que prosperaba en el conflicto y había evolucionado en condiciones que matarían a cualquier otro ser sensible en la galaxia. Los humanos no eran solo aliados, eran el arma más peligrosa que el Concordato había encontrado, y estaban a punto de desatar la batalla por la supervivencia. La cámara del Consejo de Emergencia a bordo del Harmony 7 nunca había sido diseñada para planificar la guerra. Su iluminación suave y el arreglo circular enfatizó el consenso y la armonía. Los principios fundamentales de la Concordat ahora parecía algo sacado de los mapas de la historia militar de la humanidad proyectado. En cada superficie oficiales gritando órdenes, y en el centro el coronel Marcus Wright dirigiendo todo con fría eficiencia. El embajador de alto rango Gagelveric
Observó a los representantes de las 12 especies de la estación discutieron sobre la situación sin precedentes de que la flota principal del enjambre llegaría en menos tiempo, menos de 5 horas, trayendo consigo suficiente potencia de fuego para destruir no solo Harmony 7, sino toda la evacuación del sistema. Es la única respuesta lógica. Insistió en que el delegado ejecutara su forma gelatinosa palpitando de estrés. Este puesto de avanzada nunca tuvo la intención de soportar una escala completa invasión. La ventana de evacuación está cerrada, la capitana. Rice respondió con su tono marchando seno. Hay espacio para el debate. El enjambre ha desplegado campos de interdicción en todos los puntos. F principal. Ningún barco más grande que Hey luchador puede escapar. Y luego nos rendimos. 5. Convención de la Ley de la Concordia. Este no es un incidente diplomático. Reyes dijo en voz baja: esto es la extinción. Las reglas han cambiado. Lo que siguió fue un acalorado debate que reveló la diferencia fundamental entre la filosofía humana y la concordata que veían las especies exóticas, la guerra como un proceso formalizado con límites claros y restricciones éticas. Los humanos lo vieron como una contienda existencial en la que la supervivencia era la única condición de victoria significativa. Al final prevaleció el pragmatismo. Los representantes del concordato aceptaron a regañadientes el plan de Wright, una operación de alto riesgo. Para infíltrate en la nave de mando del enjambre y elimina a las reinas mientras las fuerzas restantes montan una acción defensiva para proteger Harmony 7, mientras el consejo se dispersaba para preparar a Zelververix. Acercó al capitán Rice en privado. Su especie se adapta a la guerra con inquietante facilidad. El capitán Ri estaba comprobando un arma compacta que ciertamente no había sido parte del equipo humano revelado oficialmente. Nos adaptamos a todo con inquietante facilidad. Embajador, es nuestro rasgo definitorio. Su diplomático. La misión siempre incluye contingencias militares. Él le preguntó directamente a ella enfundado el arma. Cada misión humana incluye planificación de contingencias que esperamos para lo mejor. Pero prepárate para lo peor. Nos ha mantenido vivos durante miles de años. Los conquistados no olvidarán cómo fácilmente los humanos abrazan la violencia. Zelververix advirtió que Rice se encontró con su mirada inquebrantablemente. Y no olvidaremos cuán fácilmente el conquistador abraza la paz, incluso cuando se enfrenta a la extinción. Tanto las perspectivas tienen valor, embajador. Antes de que Excel verá que pudiera responder, hay estación. Se estremeció violentamente. Claxons de emergencia lloraron por los pasillos. Allí temprano Rice murmuró que ya se movía hacia el centro de comando. El enjambre debe haber desplegado elementos avanzados la próxima vez. Pasaron horas en un borrón de actividad personal humano. Distribuyó armas y equipo de protección a Concordat Securities, que imparten cursos intensivos de capacitación en tácticas de combate, que nunca habían sido parte de sus protocolos de mantenimiento de la paz. El contraste fue marcado. El personal del concordato se movió vacilante, incómodo, con el peso desconocido de la armadura de combate, mientras que los humanos fluían a través de los preparativos con la facilidad de una larga práctica. Desde el centro de comando, Catalverec observó cómo la primera ola de naves enjambre se enfrentaba al lanzamiento del equipo de ataque perimetral defensivo, ahora anunciado, mirando a la derecha como una pequeña nave angular separada de la parte inferior de la estación, comenzando la operación Queenslayer. La nave de ataque apenas era visible en los sensores, que empleaban alguna forma de tecnología sigilosa que lo hizo casi indetectable. Aceleró directamente hacia el corazón de la flota enjambre, donde enormes naves orgánicas altas pulsaban con bioluminiscencia, señales
¿Quién comanda esta misión?, preguntó el comandante Zev. Sí, quiero, respondió el capitán Ri desde la entrada ahora, vestido con una armadura de combate negra. Mate ella la transformación de diplomática a guerrera fue tan completa que Selveric apenas la reconoció. Tú eres la diplomática representante. Selveric objetó que esto viola todos los protocolos. Agente de las fuerzas especiales. Ella respondió. El equipo me necesita más que esta habitación. Ella revisó un arma final. El apego además del Dr. Chun. Puede manejar las necesidades diplomáticas. Si no lo hago retorno la probabilidad de mortalidad de esta misión supera el 87% de Civ declaradora, y sonrió rotundamente. Hemos superado peores probabilidades cuando partió hacia la bahía de lanzamiento. Silveric siguió impulsivamente, capitán. Debo entender por qué te ofreces voluntario para cerca de una muerte segura. Hizo una pausa considerando cuidadosamente su respuesta. Humanos tienen un concepto llamado sacrificio aceptable. A veces los pocos deben arriesgarse todo para que los muchos puedan sobrevivir. Pero tú específicamente presionaste para que pudieras ordenaría a otros. ¿Que nunca ordenaría a mi gente que hiciera algo que yo mismo no haría? Ella respondió simplemente que no es así. Liderazgo es cobardía. El concepto era ajeno a la concordia. En la jerarquía donde el liderazgo los puestos estaban específicamente protegidos del riesgo para mantener la continuidad del gobierno. Pero algo sobre ella al principio resonó con Selveric. En un nivel más allá del condicionamiento cultural mayo tus antepasados guían tu camino. Él ofreció usando una concordia tradicional. Al bendecir, levántate, asintió en agradecimiento. Si esto funciona, embajador, recuerde que los humanos son mejores aliados que enemigos. A medida que la batalla se intensificaba alrededor de Harmony 7, el centro de comando rastreó el progreso del equipo de ataque a través de los ataques del enjambre.de Fences. La pequeña embarcación se movía como un pez depredador por aguas turbias evadiendo la detección a través de una combinación de tecnología y maniobras audaces que varias veces causaron concordato. Los observadores se alarman al jadear de que están pasando deliberadamente a través de campos de radiación. Notaron que un técnico de sensores las emisiones dañarían la mayoría de las formas de vida biológicas, que los humanos tienen radiación inusual tolerancia. El Dr. Chin explicó que monitorear los signos vitales del equipo es un efecto secundario de nuestras tecnologías médicas y adaptaciones genéticas. La nave Strike atracó con el barco más grande de Swarm, High, al que se unió su casco orgánico como un parásito durante 30 minutos agonizantes. No hubo comunicación del equipo a medida que penetraban más profundamente en el recipiente viviente. Entonces, la exhibición táctica explotó con las firmas de energía de la actividad se encendieron en todo el barco, a medida que avanzaban los sistemas internos. Crítico, el enorme buque comenzó a enumerar sus movimientos coordinados. Con el resto de la flota vacilando, han llegado a la primera reina. Wright anunció un depredador. La satisfacción en sus protocolos de interrupción de la voz activó. Lo que siguió fue diferente a cualquier combate que Selveric hubiera presenciado. En su larga carrera diplomática, el equipo de ataque pasó de barco en barco, no destruyendo las vasijas, pero corrompiéndolas de alguna manera desde dentro. La formación perfecta del enjambre comenzó a fallar. A veces individuales, rompiendo patrones. Y a veces chocando entre sí. ¿Qué están haciendo?, preguntó Trell, quien se había unido al personal de comando. El Dr. Chun monitoreaba los datos entrantes con intensa concentración. Las reinas se comunican usando neurotransmisores basados en feromonas que regulan la mente de la colmena. Nuestro equipo
es introduciendo compuestos sintéticos que imitan estos químicos, pero causan órdenes contradictorias que estás envenenando su sistema de comunicación. Selveric se dio cuenta con horror, creando confusión y el conflicto interno. Estamos convirtiendo su mayor fortaleza en una debilidad. La unidad, corregida por John, se convierte en caos cuando la autoridad central se ve comprometida. La estrategia estaba funcionando en todo el centro de comando. Las pantallas mostraban a los buques enjambre retirándose del combate, alejándose de Harmony 7 a medida que los sistemas internos fallaban. Algunas naves parecían atacar a los de su propia especie, disparando proyectiles biológicos a embarcaciones vecinas, y luego, abruptamente, cesó toda comunicación con el equipo de ataque, confirmado por última vez. La posición estaba a bordo del buque insignia Swarm. Informó que un oficial de comunicaciones no señal durante los últimos 7 minutos. La expresión de Wright se endureció y continuó a la defensiva. Las operaciones mantienen el perímetro a medida que los minutos se convierten en una hora de esperanza. La supervivencia del equipo de ataque disminuyó, pero la interrupción que habían causado continuó extendiéndose por todo el enjambre flota. Como un contagio, barco tras barco cayendo en desorden. La flota principal es la fragmentación anunciada del comandante Siv con lecturas de sensores de incredulidad. Indica masa preparativos de retirada. Se están retirando las plumas de Trell. Reveler, sorprendidas al no retirarse Wright corregidore, agrupándose sombríamente. Han perdido la coordinación y necesitan restablecerse. Jerarquía de comandos. Nos da tiempo nada más. Una alerta repentina dibujó la atención de todos a la pantalla de visualización principal. Fue que una pequeña embarcación se había lanzado desde el buque insignia del enjambre. No una embarcación orgánica, pero la señal de vida detectada por el barco de ataque humano. Juan informó al oficial del sensor. La firma biológica humana comprometió gravemente la trayectoria de la nave. Fue errática. Los motores se encendían de manera desigual mientras caía a través de las naves de defensa espacial que se movían a intercepción, formando un corredor protector de regreso a Harmony 7. En la bahía médica, Selveric vio cómo los equipos de emergencia se apresuraban a tratar a la única sobreviviente de la misión de ataque. La capitana Elena Reyes Condición desafió la comprensión médica por cualquier estándar concordato que ella deberían estado muertas. El daño a su cuerpo fue catastrófico. Radiación, severa exposición a múltiples heridas penetrantes y contaminación tóxica del enjambre bioquímico, pero su corazón seguía latiendo. Murmuró incomprensiblemente el doctor Helix. Visando los escáneres médicos. Sus mecanismos de reparación celular siguen funcionando a pesar de la falla de todo el sistema humano. El cuerpo se niega a reconocer la muerte. El coronel Wright permaneció en silencio junto a la cápsula médica. Su expresión ilegible. Ella sobrevivirá, afirmó con certeza. Los humanos siempre lo hacen. St. Dias